Muy buen día, bienvenidos a las cápsulas de esta noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco, su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, está mi hermano como invitado aquí en el programa. Bienvenido, Toño. Buen día a ti, buen día a todo nuestro querido público, Gera, y gracias por la oportunidad nuevamente que me das. La cápsula del día de hoy es concerniente a José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Pues, fíjate, esta foto que tenemos de fondo, yo nunca la había visto. Ni yo, Gera. Ahora sí, de una forma muy relajada. Bastante fuera del uniforme de revolucionario. Así es. Y en lugar de su caballo ahí en una mecedora, pues el día de hoy, cápsula. ¿Qué nos puedes decir, Toño? Pues hay unos datos muy importantes sobre este gran personaje que pues son los que vamos a compartir, Gera. Entre ellos, nace en un poblado llamado La Coyotada, en el estado de Durango, el 5 de junio de 1878. Él tuvo 4 hermanos, 2 mujeres, 2 hombres. Por cierto, él fue el quinto hijo, obviamente, y de joven le apodaban el Güero. Y por si alguien no lo sabe, Pancho Villa tenía ojos verdes. Muy probablemente también por eso aquello del güero que le decían en su juventud. Antes de dedicarse a ser el bandolero que todos conocemos, el revolucionario que todos conocemos también, fue campesino, leñador, comerciante, albañil, arriero y además entrenaba gallos de pelea. Yo tenía entendido, Toño, que fue carnicero. Carnicero también, que era, también Sí, fue ¿verdad? carnicero, sí. Carnicero, Porque no hay una tuvo sus servicios. de las cosas que yo me llegué a enterar, no sé si sea verdad, no sé si es mentira, que por eso también era de que le daba por ir a ranchos ajenos a poderse traer ganado y que ya después los destazaba y los vendía en sus carnicerías. Bueno, de eso no estoy enterado, pero lo que sí, que eso le ayudó porque cuando estaban en campañas, que fueron durante muchísimos años, pues él ayudaba a las labores de destazar a las reses que les llegaban en su poder, que llegaban a su poder, para poder alimentar pues ahora sí que al ejército, a los Dorados de Villa. Pues cuántos mitos, cuántos de esas historias serán verdad, cuántas serán mentira. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales es muy fácil sacar cualquier información sin tener el sustento, las bases para, ahora sí, autentificar los datos que se dan. Aquí la ventaja que tenemos, Gera, es que todavía están a la mano de todo mundo prácticamente libros Sí. confiables de buenos autores, de autores veraces, ¿Serios? de autores honestos, de autores no oficialistas, que pues obviamente nos van a dar una información veraz y por consiguiente oportuna. Así es que invito a todo nuestro querido público a que se acerque a los libros que hay en torno a prácticamente todo lo que se ha suscitado en la historia de nuestro país. No, como bien dices, no que se dejen llevar por las redes sociales. Como acabas de decir, autores no oficialistas, autores serios, Sí. que podemos mencionar algunos, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Salmerón, que son ahora sí Pero Salmerón, apasionados de la vida y obra de Villa. hay algunos historiadores que se enfocan más en determinada etapa de todo el acontecer de nuestro país, y ellos pues son preferentemente revolucionarios, hablan mucho de la revolución, el caso de Salmerón y el caso de Taibo II. Alejandro Rosas es un poquito más generalizado en la información. Patricia Galeana es una extraordinaria historiadora. Miguel León Portilla, que él más bien es de culturas prehispánicas. Otro gran escritor también, Jesús Vargas.
Eugenio Aguirre, Felipe Ávila, ¿qué otro más? Enrique Kraus, José Antonio Crespo, también es un buen historiador, Leopoldo Mendívil, son al menos los que de momento se vienen a mi recuerdo, son estas personas. Claro, hay muchos Sí, más, sí. pero pues por mencionar algunos a los que pueden abocarse y ser confiables, están ellos. Y también hay muchos extranjeros que de momento no tengo presente, que han sido también muy bien documentados y con información, pues obviamente que verás, que es lo que nos interesa en este caso. Verás, eficiente por consiguiente. Adelante, Toño. Sí. Pues resulta que en el año de 1912, Pancho Villa cae preso a Lecumberri. Esto por órdenes de Victoriano Huerta. Estuvo más o menos como 4 meses en el Palacio de Lecumberri y logra fugarse. Parece que logra fugarse porque se disfrazó de mujer, algo muy raro en él, pues que lo haya hecho, pero ahora sí que el fin justificaba los medios. Todo por la libertad. ¿Sí? En el año Toño, de... en la Mande, actualidad el Palacio de Lecumberri es el archivo de la Nación, ¿verdad? el Archivo General de la Nación. Así Hay es. cantidad enorme de documentos valiosísimos, cara, valiosísimos. Ahora, Toño, ¿te imaginas andar deambulando por ahí? ¿Qué vibra se sentirá? Dijera, Ha de ser muy buena tu impresionante pregunta. Me ahí. imagino que ha de ser unas vibras muy fuertes, muy Sí. fuertes, a pesar de la Trans- remodelación que le hicieron. la transformación también de lo que era a lo que es, Sí. pero también dentro de los archivos general de la Nación, Uh-huh. hay también archivos que conllevan también sucesos muy truculentos, muy trascendentes en la historia del país. Entonces, tanto en hechos como en papel están ahí, Están plasmados. radicando unas energías muy densas. Sí, Gerard. Sí, sí, coincido contigo y pues tengo programado en un futuro no muy lejano visitar el archivo general que se hace con cita previa, Sí. informar. Entonces, bueno, lo tenía Ahora, contemplado, pero pues se atravesó esta situación pandémica y no pude visitarlo, pero en el futuro lo haré Dios mediante. imagínate, tengo entendido que las salas donde están resguardados documentos están a ciertas características de temperatura, de Sí, humedad, sí, de Gerard. todo eso. Sí. Entonces, por eso me imagino es todo el protocolo para poder ingresar. Y Sí, la Gerard, verdad, qué son bueno, ¿eh? Qué muy, bueno, muy meticulosos, qué tengo bueno. entendido. Y qué bueno que, sí, es cierto, qué bueno que son muy meticulosos en ese aspecto. Eh, por si, salud, Gracias. aprovechando que estamos hablando de Lecumberri, precisamente en la parte trasera de Lecumberri, en las afueras, fuera de este edificio, fue donde asesinaron a Francisco Madero y a Pino Suárez. Y poco se sabe Sí, de ese hecho. Pues bueno, continuando. En junio de 1914 se lleva a cabo la toma de Zacatecas, un acontecimiento histórico muy sonado y algo muy relevante que surge de Pancho Villa es que ordena, orden de fusilamiento a todo aquel, ya fuera habitante de la población de Zacatecas o cualquier tipo de persona, fueran de sus mismos militares o de civiles, pena de muerte, o sea, fusilamiento, si llegaba a haber saqueos. Otra, mandó destruir todas las cantinas que había en ese entonces en Zacatecas y no conforme con esto, mandó destruir todas las botellas de bebidas embriagantes. ¿Por qué? Porque aparte de que era un riesgo para la población el que se suscitaran este tipo de hechos, a él le convenía que sus soldados estuvieran sobrios, que no se fueran aprovechando la oportunidad de que
fueron cerradas las cantinas, que se fueran a emborrachar, porque eso podía mermar, de hecho, mermaría y en mucho a la fuerza militar. ¿Por qué? Pues porque sus soldados iban a estar en estado no conveniente para lo que estaban, en este caso, llevando a cabo con la toma de Zacatecas. Entonces, fue un hecho muy importante esto de la toma de Zacatecas, y que fue en junio de 1914. Y algo también muy relevante es que esto, me imagino que la mayoría de personas lo sabe, lo de la invasión, la famosa invasión a Columbus, allá en Estados Unidos. Lo curioso es, que eran amigos, que Pancho Villa no se metió a Columbus. Él se quedó fuera de esta población. Lo que sí, pues el ejército de Pancho Villa sí logró penetrar y hizo el saqueo y hizo todo el destrozo que se tiene conocimiento, pero Pancho Villa quedó fuera de esta población organizando la estrategia militar y pues esperando resultados, pero él no se mete personalmente a Columbus a llevar a cabo pues ese hecho. ¿Cómo ves esto, Gerard? Sí, fíjate que sí tenía entendido de que él, todos teníamos entendido que sí había ido junto con el ejército a la invasión norteamericana y que él no cruzó, él estuvo, se mantuvo al margen, pero sí su gente, sí fueron las que llegaron a hacer sus destrozos. Aquí lo importante es lo que se suscita después, la persecución de el ejército americano contra este señor, Que por fortuna para Pancho Villa nunca lo encontraron. ¿no? Pero sí tengo entendido que fue herido y estuvo convaleciente, estuvo batallándole. De hecho, varios meses. Así es, tengo entendido que en cuevas, resguardándose, Sí. y fue impresionante la fortaleza física y mental de este señor para soportar todo eso durante tanto tiempo. Claro, claro que sí, Gerard. Sí, 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 sí. Pero pues al final salvó la vida de momento. Sí. No les dio el gusto a los estadounidenses de apresarlo y enjuiciarlo y pues obviamente que fusilarlo, porque era casi un hecho, o de matarlo sencillamente de la manera que haya sido. Pues continuando, Gerard y amigos, fíjense, en alguna ocasión a Villa le preguntan: oiga, general, usted ha participado en muchas batallas, usted, su ejército, ¿tiene más o menos idea de cuántas personas han muerto por su ejército, por usted? Pues él estuvo pensando un buen ratito y dice: pues mire, entre lo que es mi ejército y su servidor, dice, calculo que más o menos han sido victimizados 43,000 personas. Date una idea, una cantidad bastante considerable. Dando también, Toño, tomando en cuenta también la cantidad de población que había en ese entonces. Sí. Si ahorita estamos diciendo 43,000 personas, puedes decir, es una de las colonias de aquí de nuestra entidad, pero en ese entonces la población nacional era muy baja. Entonces la cifra sí es demasiado considerable. Alarmante, así es, era alarmante tomando en cuenta esto. Pues bueno, continuando, se llegó el momento en que a Pancho Villa lo invitaron a que renunciara ya a la causa revolucionaria, y esto prácticamente el principal orquestador de este hecho fue el presidente interino, que fue Adolfo de la Huerta. Él fue presidente interino una vez que asesinan a Venustiano Carranza en 1920, y precisamente Adolfo de la Huerta es del que hablamos en algún momento, en alguna cápsula, que era un excelente cantante de apodo Fito. Él, mediante intermediarios, logran convencer a Pancho Villa de que deje las armas, y lo logran después de alguna insistencia. Y con esto, bueno, a Pancho Villa le regalan la hacienda de Canutillo, y además le dan a escoger a 50 de sus soldados, a los de más confianza, a los de su mayor estima, para que fueran su escolta. Y el sueldo de estos 50 elementos era pagado por el gobierno federal.
Villa acepta, se retira ahora sí que a la vida privada. Y pues en la hacienda de Canutillo realmente era una gran cantidad de terreno la que tenía esta hacienda. Llegan a vivir aproximadamente poco menos de 1,000 personas. Obviamente que él, con la visión que tenía, manda a construir escuela para los hijos de sus colaboradores, manda a construir casas para las familias de sus colaboradores y además funda un banco agrícola, Jera y amigos. También en ese entonces él ya se dedica de lleno a su tarea de agricultor, de ganadero, y pues la hacienda de Canutillo llegó a ser próspera en algún momento dado. Y pues Villa sí le tenía bastante aprecio a esta hacienda que, bueno, de otra manera, con el fruto ahora sí que de sudor, de balas, de pólvora, de todo lo que ustedes quieran, pues obtuvo. Pero, pues lamentablemente llegó, eso fue en 1920, lamentablemente en 1923, pues llega la mala suerte a este caudillo revolucionario y es asesinado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua. Imagínense nada más. Él sale de su casa allá en Parral y van 5 compañeros, 5 de sus escoltas, y lamentablemente son acribillados. Y nada más para que nos demos una idea, él iba precisamente conduciendo, era un auto Dodge, de las clásicas carcachitas que popularmente les mencionamos nosotros, y el puro vehículo se le contaron aproximadamente 150 impactos de bala. Pero lo más, pues, ¿qué puedo decir? Lo más sorprendente es que el cuerpo de Pancho Villa tenía 39 impactos de bala, Jera y amigos. Muchos impactos de bala. Obviamente que fue una muerte instantánea. Mira, los autores intelectuales, que por ahí son 2 los que mencionan los investigadores e historiadores, fueron tanto, el principal pues fue Álvaro Obregón y el otro Plutarco Elías Calles. De los asesinos intelectuales y materiales jamás fueron castigados. Entonces mencionaba que de lo que también se tiene registro es la última comida que ingirió Pancho Villa previo a su muerte. Fue el desayuno, y en el desayuno comió ese día huevos estrellados con frijoles, chile de molcajete y café de olla y unas cuantas tortillas. Eso lo relató la esposa de donde salió, de ese hogar que tenía allá en Parral, el buen Pancho Villa. Y algo también trascendente, pero esto ya se da en el siglo XX, es que en el 1976, el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, ordena que los restos de Pancho Villa sean trasladados al Monumento a la Revolución allá en la Ciudad de México. ¿Cómo ves todo esto, Jera y amigos? Que también hay algo truculento con ese cuerpo, ¿no? Sí, Jera. Es entrar en detalles porque, para empezar, el cuerpo de Pancho Villa en la cripta no tenía cabeza. Lo enterraron sí con cabeza, pero después la cercenaron porque precisamente en Estados Unidos tenían recompensa por la cabeza de Pancho Villa. Y el cuerpo es meternos en otra andanza más, porque por ahí se menciona que los familiares, para que no volviera a ser objeto de algún ilícito el cuerpo de Pancho Villa, lo enterraron o más abajo o en otra cripta la que tenía, y pusieron encima el cuerpo de una mujer, de acuerdo a los estudios que hicieron de la osamenta. Pues uno de los tantos datos que la historia oficial no cuenta. Pero pues es impresionantes algunos datos, que era eso de las muertes. Se me hacen bastante cantidad de personas que murieron a manos de los villistas y por consiguiente
de Villa, porque por ahí también, dentro de los personajes que él más tenía estima, estaban, por ejemplo, el general Tomás Urbina, estaba el extraordinario, porque este también fue un extraordinario general, Felipe Ángeles, y tenía por ahí un sanguinario que era Rodolfo Fierro. Hay mucho todavía por mencionar de toda esta etapa de la historia de nuestro país y por consiguiente de tantos personajes que tiene la misma. Es que todos los personajes tienen una historia detrás impresionante. Sí, y sabemos muy poco de ello. Exactamente, aunque la historia nos cuente poco o no nos cuente nada de esos personajes, la historia oficial, cuántos personajes, cuántos hay en cada entidad de cada rincón de nuestro país que desconocemos. Sí, Gera, bastantes. ¿Cuántos? Bastantes, Gera. Pues, Toño, ¿algo más? Pues agradecer a ti y agradecer a nuestro querido auditorio la sintonía y la paciencia. Es algo extraordinario para el servidor el que nos brinden su atención, Gera, tanto a ti como al servidor. Pues no me queda más que agradecerte a ti por todo tu esfuerzo para que se hagan a cabo estos programas y a ustedes por el favor de su sintonía. Es para mí un gusto y un honor poder servir tan siquiera de esta forma Pues, y compartir esto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Lo mejor de la vida para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.